Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, buenas noches, gusto en saludarte a este excelente grupo Salud Conciencia WhatsApp. Les habla el doctor José Gregorio Escorchia Brito, médico cirujano egresado de la Universidad Francisco de Miranda en Coro, en Falcón, Venezuela, y médico quiropráctico formado en Caracas en el año 2000, durante 3 años en la Fundación Cita. En el día de hoy les vengo a hablar un tema interesante que es la quiropráctica o la quiropraxia. La quiropraxia, del griego hecho a mano, una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de estos en la salud en general. Se utilizan principalmente técnicas manuales, tales como el ajuste o la manipulación articular o ajuste manual, o usando un pequeño instrumento de percusión llamado activador, martillo neurológico o quiropráctico, y centrándose sobre todo en las subluxaciones articulares y en la restauración de la función. En la historia de la quiropraxia es de origen impreciso, es una disciplina ancestral. El registro más antiguo que se tiene de la existencia de estas técnicas procede del Egipto antiguo, pero en China, en Japón, en el Tíbet y en algunos pueblos de América del Norte hay indicios de que se practicaba quiropraxia. Hipócrates en su época a su manera. Galeno Claudio, que era el médico del Imperio Romano, lo usaba en los atletas que estaban siempre lesionados con esguince, con traumatismo. Luego, en el siglo XVII, durante la Revolución Francesa, existía algún tipo de quiropráctico rudimentario que atendía a los reyes. Pero en el tema que nos atañe hoy, la de la quiropráctica, tal como se conoce hoy en día, su creador es una persona que no es médico, que de nombre Daniel David Palmer, canadiense, que emigró a los Estados Unidos, que ahí fue que justamente la esposa falleció por una penosa enfermedad y él se puso a estudiar de alguna manera buscando mejorar personas sin utilizar fármacos. Entonces se rodeó de terapeutas de la zona, de médicos que practicaban artes manuales, y fue entrenándose y fue que desarrolló en el año de 1894 la técnica quiropráctica tal como hoy en día la conocemos, y dando hincapié en que la subluxación vertebral es la causa de las enfermedades. Y bueno, en Estados Unidos, en el año de 1973, es reconocida como la tercera profesión sanitaria después de la alopatía y la osteopatía. Curación para las enfermedades sin emplear fármacos realmente es lo que se desea. En el siguiente parte vamos a seguir hablando de este interesante tema que sé que a todos nos está interesando bastante. Daniel David Palmer, el creador de la quiropráctica tal como la conocemos hoy en día, entre sus anécdotas de cómo empezó a estudiar este interesante tema, él comenta de que donde él estaba trabajando había un consultorio donde había un portero, y que este portero tenía 17 años con una sordera. Y cuando habló con el familiar y le preguntó cuál era la causa de la sordera, había comentado de que en un momento de su vida se dobló, se agachó a recoger algo del suelo y hubo como una especie de ruido o traqueo en la columna, y que a partir de ese momento quedó sordo. Y ya tenía más de 17 años de evolución cuando Palmer lo evalúa. Él lo evalúa y corrige y revisa la columna vertebral, que era su mayor interés, y a nivel de la cervical consigue una vértebra que estaba fuera de su sitio, con un movimiento rústico rudimentario en el momento, porque estaba apenas empezando en estas terapias, logra que esa vértebra se coloque en el sitio adecuado, o eso, una especie de reajuste vertebral. Y a los 3 días esta persona empezó a escuchar. Entonces es importante cómo esta terapia tan interesante está asociada con la columna vertebral. Ahora, ¿cómo es que esta terapia funciona para que haga sus maravillosos efectos? Uno de los principales efectos, o por qué actúa la quiropraxia, la primera acción es una acción energética. Es la teoría más antigua descrita por Palmer, y deduce de que el reajuste vertebral corrige la subluxación vertebral, responsable de la mala circulación de la energía entre el cerebro
y los órganos, y así como el mal funcionamiento de estos últimos. Hay, en segundo lugar, una acción mecánica. Esta acción mecánica se basa en que el acto quiropráctico actúa sobre el disco vertebral y a nivel de las articulaciones posteriores interapofisiarias, desenganchando el repliegue de la cápsula articular afectada. Es la primera acción en la cual se piensa al efectuar un acto manipulativo, al ver un crasquido característico y que le acompaña. Hay como punto 3 en el mecanismo de acción, tiene una acción refleja que va seguido de la descompresión de las vértebras. Es a nivel de los músculos, tendones y sistema nervioso autónomo. Los músculos se descomprimen, los tendones se ponen menos tensos, el sistema nervioso autónomo se comunica adecuadamente con los órganos y evita que los órganos tengan una toxis o una caída a nivel digestivo. El cuarto mecanismo de acción es a nivel del dolor. El acto manipulativo produce una liberación de neurotransmisores, específicamente endorfinas, y que explican el efecto sedante del acto manipulativo en la quiropráctica. Y como punto 5 hay una acción psicosomática. El crasquido tranquilizante y relajante por el hecho quiropráctico produce una relajación en el paciente y estimula su curación de manera más rápida. En la siguiente parte vamos a ir explicando en dónde se puede aplicar la quiropraxia y en dónde no. Ya regresamos. Estás escuchando Conversatorios. Es importante aclararles que cuando se va a hacer el acto quiropráctico o acto manipulativo de un paciente, el paciente ya ha sido previamente evaluado, estudiado, rayos X, tomografía, resonancia, en el caso que lo amerita, y saber qué patología tiene el paciente, acompañantes, puede ser hipertensión, diabetes, cardiópata, marcapaso, etcétera, para poder trabajar con comodidad y en beneficio del paciente. Ahora, ¿en qué casos utilizamos esta técnica tan maravillosa de la quiropraxia? La quiropraxia se puede afirmar que es aplicable en casi todo tipo de enfermedades. Su éxito está comprobado en tratamiento de tortícolis, cervicalgias crónicas, cefaleas, dolor de espalda, lumbalgias, migrañas, neuralgias, patologías como gastritis, rinosinusitis, estreñimiento, colitis, enfermedades pulmonares, insomnio y algunos tipos de vértigos encuentran alivio o remisión con esta técnica de la quiropraxia. Ahora, ¿en qué casos no se recomienda hacer la quiropraxia? Vamos a hablar de que hay unas contraindicaciones o que no se debe realizar. Unas son de forma absoluta, que no se debe hacer, pues. En el caso de ACV o accidente cerebrovascular, que se dice ACV desde el punto de vista médico, reciente, de menos de 3 meses de evolución. En caso de que tengamos un paciente que tenga un proceso inflamatorio agudo, general o localizado, y menos si cursan con fiebre, diarrea, deshidratación o malestar general. Tampoco se recomienda que hacer quiropraxia en un paciente que tenga un cáncer primario o metastásico, y menos si cursan con osteólisis, que es la destrucción del hueso. En osteoporosis acentuada no se recomienda porque podemos provocar un tipo de fractura. En un problema vascular que se llama insuficiencia basilar vertebral, por eso es importante la evaluación del paciente previo al acto manipulativo. Ya el paciente viene diagnosticado cuando este tipo de patología, o uno se lo puede determinar en el momento que hace la evaluación del paciente. En el síndrome de comprensión radicular agudo, es una patología muy dolorosa, es una contraindicación absoluta. Uno debería los 3 primeros días enfriar el proceso con analgésicos y alguna terapia local, y posteriormente si hacemos algún tipo de movilización o de reajuste vertebral. Cuando existen malformaciones congénitas de la columna vertebral, no se puede hacer quiropraxia. Por ejemplo, un problema que tenga la columna abierta atrás y no haya cerrado, eso no se puede practicar.
En caso de hipermovilidad, es una columna que no tenemos un límite de referencia porque está supermovible, no se recomienda. En lesiones del latigazo en el rasqui cervical, no en el momento agudo, pero sí 2 o 3 días después que se hace un tratamiento de enfriamiento, bien sea con analgésicos o terapias locales, es cuando se actúa con quiropraxia, antes no. Las personas con depresión extrema, neurosis acentuada y psicosis, no recomendamos la quiropraxia en ese momento. Cualquier enfermedad aguda o crónica que conduzca al paciente a un estado degenerativo importante, evitando que esa persona haga su actividad diaria, no se recomienda que le practiquemos a este paciente quiropraxia. En síndromes aditivos, en etapa aguda, en caso de alcohol, consumo de psicotrópicos, cocaína, etc. Ahora, hay otras contraindicaciones que son relativas, que se pueden hacer bajo ciertas precauciones. En este caso tenemos el embarazo, evitar las manipulaciones durante el primero y último trimestre del embarazo. Solo un quiropráctico experimentado puede ampliar el trimestre de acción. La quiropraxia en niños, se llama también la quiropraxia del bebé o Q-Baby. Ahora, es importante hacer aquí una pequeña observación. Muchas veces, en el momento de nacer el bebecito, puede haber una luxación o una subluxación de una vértebra cervical. Y hay especialistas quiroprácticos que actúan a ese nivel y pueden hacer su reajuste a esa edad correspondiente. Okay. En pacientes ancianos es mejor hacer movilizaciones, no las maniobras clásicas ya conocidas. En pacientes con pérdida de conocimiento solo lo debe realizar un quiropráctico experto. En algunas malformaciones congénitas o adquiridas, en el caso de una escoliosis, la escoliosis se puede trabajar siempre y cuando no sea severa y que no requiera un alto más importante que como una operación, por ejemplo. Entonces es importante. En la próxima sección vamos a hablar otros temas de interés para toda la colectividad del grupo de WhatsApp. Ya regresamos entonces. Reglas básicas de la quiropraxia. Número 1, regla del no dolor. Las maniobras deben ser indoloras. Número 2, regla de no hacer daño. Las maniobras deben ser inofensivas. ¿Qué profesional aplica la quiropraxia? Es importante recalcar que a nivel de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, es reconocida como una especialidad de salud y es apoyada por la parte sanitaria, por el Estado. En España y la mayoría de los países latinoamericanos, aunque se practica y se entrenan al personal, no es reconocida todavía de manera legal, pero sí como un complemento a las terapias clásicas en muchos pacientes con problemas dolorosos. Entonces, ¿qué profesional aplica la quiropraxia? En Francia, esta manipulación la hacen solo médicos especializados. Aquí en Venezuela, muchos médicos se están especializando en esta técnica y lo hacen de manera excelente. Hay también fisioterapeutas y quiroprácticos no médicos que se están entrenando, están capacitados y lo hacen de manera excelente también. ¿Cuánto tiempo, si toda la mujer embarazada, se puede hacer la quiropraxia? Bueno, sí se recomienda, pero en el segundo trimestre del embarazo, es decir, en el mes 4, 5 y 6, y le va a beneficiar excelentemente su evolución del embarazo. La quiropraxia sirve para el rejuvenecimiento. Bueno, efectivamente, no solamente para atender problemas dolorosos y de otras patologías como ya hemos visto, sino que al liberar endorfinas, de alguna manera favorece la belleza, favorece la piel y la piel se ve bastante rejuvenecida cuando se aplica la quiropraxia, sobre todo a nivel cervical. ¿El tratamiento quiropráctico es doloroso? No. Si se hace con todo lo legal, el estudio, la preparación del paciente, es relajante. El paciente cuando tiene el craqueo típico de la maniobra se siente psicosomáticamente relajado y se cura hasta más rápido. ¿Las manos son el único instrumento que se usa para hacer la quiropraxia? No. La quiropraxia puede ser manual, que es lo clásico, con las manos. ¿Okay? Hacemos las maniobras, los reajustes. Pero también hay
un instrumento que se llama método activador, que es un instrumento manual que manda un pequeño impacto, ¿okay?, en zonas específicas ya estudiadas, y hace también el reajuste vertebral o el reajuste articular. ¿En qué otra parte? También hay unas camillas especiales. Esas camillas son fraccionadas, donde ponemos al paciente y se hace también una quiropraxia asistida. Otras preguntas que me hacen: ¿la quiropraxia solamente es a nivel de la columna? No, se puede aplicar en los brazos, en las manos, en las piernas, en el cráneo, en los huesos de la nariz, en el hueso hioide, ¿okay? Donde tengamos articulación, favorece la quiropraxia porque se va a mejorar al paciente y vamos a reducir muchos costos en cuanto al uso de medicamentos. Pues, si estás mejor, vas a tomar menos medicamentos. Bueno, como ustedes verán, es muy amplio el tema de la quiropraxia. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de ciertas patologías básicas y vamos a irnos despidiendo y a dar mis redes sociales. Hernia en disco y quiropráctica o hernia discal. En este caso alivia el dolor y el hormigueo. El disco herniado se reabsorbe y cicatriza como cualquier otro tejido y se puede evitar que el disco pierda su grosor y altura para que en el futuro la persona no sufra las consecuencias del desgaste. La mayoría de los casos se evita por completo la cirugía. Cirugía se recomienda en caso de hernia discal solamente si hay una atrofia muscular importante o pérdida del control del aparato urinario o esquetor, en los casos de problemas lumbosacros. En el caso de túnel carpiano, se trabaja a nivel de la muñeca, el codo y el hombro, y se descomprime el nervio de manera eficaz y ayuda bastante el túnel carpiano. En la fibromialgia podemos mejorar la calidad del paciente en cuanto a menos dolor, menos cansancio y duerme mejor. En el caso de espondilolistesis, que es una fractura de una vértebra y con desplazamiento, el quiropráctico descomprime y evita que llegue a artrosis y disminuye mucho el dolor. En mi experiencia personal, hemos evitado muchas operaciones trabajando correctamente la quiropraxia en hernias discales, cervicales y lumbares. He visto pacientes que vienen por una patología de la columna y mejoran otras funciones. Tuve un paciente con un problema a nivel de la cervical, y una vez que mejoró los problemas respiratorios de la nariz y los problemas de la lengua, donde sentía una quemazón en la punta de la lengua. Hay pacientes que vienen a trabajar por problemas dorsales, torácicos, la columna, y cuando se trata la columna se mejora la vía digestiva, empiezan a ir a mejorar el baño. O sea, la experiencia es buena. Trabajando la columna mejoramos la circulación de las piernas, mejoramos los edemas, mejoramos también las posibles úlceras a nivel de las piernas. En fin, para mí me ha ido muy bien con este tipo de terapia y sobre todo a los pacientes que estamos tratando pues, de manera integral. Entonces me despido dando las gracias por esta invitación a este gran conversatorio, a la doctora María Vilela, por supuesto a Valeriano Sánchez, y aquí están mis redes sociales, estamos en los que estamos mirando a su completa disposición. Mis números son 0414-121-7237. Estamos en Instagram, @JoséEscorche02, y estamos en Twitter, @JoséEscorcheMcDogs. Entonces estamos a su completa disposición. Un placer, buenas noches y hasta un próximo encuentro. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.